Hoy hablamos con la compositora Johanny Navarro. Nos comparte su método para mantenerse inspirada. Nos dice si la musa es el origen de la creatividad. Johanny, Picasso solía decir que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. ¿Cómo es el proceso creativo de un compositor? Pues creo que se hace mucha referencia, no solamente en el aspecto de la música, ¿verdad? Pero creo que cubren todas las artes. Esa cuestión de que llega un punto donde estás en la zona, en the zone, que de momento toda la información está bajando como un grifo, que abres el grifo y por ahí baja todo. Pues siento que esos momentos, que es lo que se refiere a Picasso, creo yo, es que de momento todo en el universo conspira para que uno pueda tener esa sensibilidad y dejar todo ese arte fluir. Porque uno al fin y al cabo siento que uno es un instrumento. Y en mi caso, pues yo dejo que la música fluya y la música está hablando a través de mí. Pero ese momento para llegar ahí y decir, ok, ahora está la musa, estoy in the zone, estoy como que en la zona, pues creo que llegar ahí, no sé, es algo mágico, es algo divino. Y eso te iba a Eh, preguntar, o sea, ese proceso de construir una pieza, hacer un arreglo musical, para que llegue esa llamada musa, ¿se da porque hay unas cosas que vas haciendo previas o puede hacer alguien previas para que de repente, como tú dices, el universo conspire y te llegó? ¿O es algo como una magia que simplemente aparece? Sí, yo creo que es como una combinación de muchas cosas, porque, por ejemplo, cuando si hablo contigo de ópera, la ópera se tarda tanto tiempo en escribirse, que como que yo no te puedo decir como que, eso es mágico, eso salió de una sola noche, porque el trabajo es tanto que no hay manera. Pero sí, hablando de ópera, esos momentos donde de momento yo siento la inspiración y digo, yo quiero escribir algo acerca de esto, eso es mágico. Y pasa en cualquier sitio que menos te puedas imaginar, y estoy hablando con alguien, estoy pensando en algo o escuché algo y lo siento y digo, yo creo que yo quiero escribir una pieza acerca de esto. Pero de ese momento que yo tengo esa chispa, al proceso de sentarme a escribir, entonces en el caso de la música, pues nosotros empezar a ver el tema, la estructura, la forma, qué voy a hacer, poner todos los instrumentos, si es con orquesta, pues entonces orquestal, o sea que el proceso es mucho más eh, no quiero decir tedioso, pero es como que una combinación entre esa chispa que te inspira, que dice, okey, yo esto por aquí es que yo voy. De momento, el momento ese que hablaba Picasso de como que estoy ahí en la zona, estoy escribiendo, me siento bien, y en ese proceso creo que ocurren muchas cosas. Y ahí tiene que ver mucho con la intuición musical, con la técnica, con muchas cosas que te No, la van musa se puede decir que se va desarrollando en el camino también, o sea, o ese llamado proceso de la musa de que llegó esa inspiración divina. podría ser. Yo tenía un profesor que recuerdo que le hablaba mucho sobre la creatividad y él decía que la creatividad, para tenerla, necesita que quien la pueda proveer viva mucho. Y él establecía que si tú eres ¿verdad? Una persona que no tiene diferentes experiencias, va a ser bien difícil que tú puedas desarrollar cosas creativas. También tenía otro que era lo más opuesto y me acuerdo que decía, la creatividad significa hacer lo que gente ha hecho ya, pero diferente. Distinto. En el caso de la música, y sobre todo la música clásica, que no es eh, un género en el cual estamos acostumbrados a escuchar jóvenes, en tu caso, que Ujú. eres una persona bastante joven, involucrarse, el proceso de la creatividad entonces también conlleva estructura, porque según ¿verdad? Picasso, él dice que tiene que encontrarte trabajando. O sea, que hay que sentarse en el escritorio entonces para que la musa llegue. O también puede llegar mientras estás durmiendo. Es que yo creo que en mi caso y en mi experiencia y mi opinión, creo que tiene que ver una cuestión de sensibilidad, de, de estar como que tus sentidos estén sintonizados con lo que está pasando alrededor. Atento a lo Es que estás como viviendo siempre. si, y a veces me pasa mucho que mi pensamiento en las mañanas es ese, como que yo le pido a Dios, ¿verdad? Como que hazme sensible, como que permíteme ser sensible para sentir qué es lo que está pasando a mi alrededor, porque ahí está la idea, ahí está la musa.
Como que va a haber algo que va a despertar esa chispa en mí y va a pasar algo que voy a decir, yo quiero escribir una pieza sobre eso, o yo voy a escribir ese tema, o como que, ya sé cómo se llama el título de mi próxima pieza. Y vas agarrando esas piezas de rompecabezas, por decir así, y las vas anotando en un sitio, Sí, o se quedan contigo en la mente y luego surgen. no, pues es como que varias cosas. Yo tengo una libretita que ahí yo tengo todas las cosas que se me ocurren, Ok. cosas que he cumplido, cosas, de hecho, para mí yo creo que el más importante y me siento súper orgullosa es el de los pasteles. O sea, yo tenía eso Ujú. anotado hace años. Y ver de momento que eso yo pude escribir la ópera, se estrenó. Es como que ver todo ese proceso de una simple idea a lograrlo. Entonces, en esa libreta yo apunto todas las cosas no sé, títulos, instrumentación, cosas que me llaman la atención, que en algún momento yo sé que voy a estar lista para escribir esa pieza. Hablemos de los pasteles un poco para la gente que nos está escuchando. Esto es una ópera que la Sí. escribiste en el año Yo escribí, bueno, se estrenó 2022, 2022. julio del 2022, esta ópera Y los Pasteles, ópera jíbara en 2 actos, que lo trabajé con el dramaturgo, profesor, actor, director José Félix Gómez. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar esa idea desde el 2018. Entonces, el problema no es un problema, pero cuando hablamos de ópera, es un género bien grande que implica muchas cosas, que no solamente es el texto y la música, sino que hay que trabajar una estructura dramática, tanto en el texto como en la música. Después de ese proceso creativo, pasamos a los ensayos. Tiene que haber una historia que Tiene la que haber una historia hice. que tenga sentido. Entonces, musicalmente, pues todo tiene que respaldar esa historia, tiene que ser interesante, porque claro, es una ópera, imagínate, la gente está cantando todo el tiempo. Entonces, después de ahí es involucrar a productores o directores, gente que quiera llevar eso a escena. En ese caso era complicado porque era el estreno mundial, así que era la primera vez que se iba a ver eso. So, vender esa idea de como que estamos haciendo esta ópera, necesitamos tanto dinero, este es el esfuerzo, pero lo hicimos gracias a Teatro de la Ópera de Puerto Rico y a ProArte Musical, que fueron los coproductores de la ópera. Pero entonces, a lo que voy es, de momento era como que un trabajo arduo de años y años, y poco a poco uno va poniendo un cantito. Entonces, yo no puedo decir que eso no fue algo mágico y divino, porque lo fue. Cada paso, aunque era algo pequeño, trabajar un área o trabajar en una cuestión del texto, o incluso cuando ya se empezó a montar que había que hacer cambios al momento y solucionar problemas al momento, pues todo tenía su propia magia, pero había tanto trabajo arduo que eso es otra de las fases. Creo que hablamos, que tiene que ver con lo que hablaba tu profesor de lo que uno vive, la vivencia, que de momento yo llevaba tantos años con esa música por dentro, que como que yo la conozco como, o sea, Que va mm, saliendo mientras te vas eso es tan sentando. natural, porque eso está aquí y eso va natural y natural. Y vamos a hacer esta transición, me acuerdo, hubo un problema con, con una transición de escena, con la escenografía de Checo, que entonces había que tener más música porque la manera en que se pensó que se iba a traer la casa Había en que ese estirarla, hay que momento, estirar. había que saber una Ya. repetición, esas cositas sencillas, pero decía, yo conozco esta música mejor que nadie, y dije, pues porque lleva conmigo ya casi 5 años, tú sabes, como que yo sé cómo lo vamos a hacer, y aquí está, resuelto el problema. Vienes de una familia de músicos. De tu familia inmediata, todos esos músicos, tus hermanos, tu papá, tu mamá, canta, participa. eh, y todos están en sus diferentes géneros también, que la hace bien versátil. El hecho de que tú trabajas música clásica y cada uno en su área. Eh, Volviendo al tema de la estructura, más allá de tu preparación, que tienes una preparación académica, estudiaste en el conservatorio, en la Libre de Música, después en el Conservatorio de Puerto Rico, luego afuera, etcétera. ¿Cómo la gente que nos está escuchando, que son profesionales en sus diferentes áreas, y tal vez días se levantan con issues de falta de creatividad, de inspiración, de motivación? Y en mi caso, que es marketing, uno puede enfrentar el momento de lapsos de ideas. Ujú. eh, el no sentirte inspirada es suficientemente una excusa como para ese día no levantarte y sentarte en el escritorio, o cómo funciona esa metodología en tu mente. Eso tiene dos vertientes, porque están, yo no sé si decir lo de, tú sabes, cuando en los bloqueos, y tengo compañeros que trabajo con ellos que dicen como que, los bloqueos no existen, es imposible, porque ¿Qué es un bloqueo? como que de momento tú tengas que escribir, en caso de escribir música y no tenga, simplemente no pueda, porque no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar en la pieza, Tu mente está en no tengo una blanco. idea, sí, no tengo nada, o sea, literal, cero. Entonces, eso pasa mucho
Cuando sobre todo principiantes, ¿no? Cuando encuentro compositores que se escriben un compás, pero después no pueden escribir no pueden El seguir para el resto. segundo compás, ¿entiendes? Y es como que, bueno, exacto, y es una cuestión de que son dos cosas. Yo no soy de las que creo en el bloqueo como tal, yo creo que es el burnout, como que de momento tú te drenas tanto y estás tan lleno de otros pensamientos que tal vez no tienen que ver con la creatividad o con cosas lindas. Por ejemplo, decía, si tú tienes, qué sé yo, 10.000 pensamientos al día y 9.000 son de preocupaciones tuyas que tú no sabes qué vas a hacer, no te sabes qué vas a vestir, no sabes qué vas a comer, no tienes cómo pagar la Sí, que renta, no dicen por tienes, ahí la cantidad de sí, decisiones que uno toma una mañana, ajá, se es drena. ridículo. Entonces, de momento, si la mayor parte de tus pensamientos son cosas negativas. Yo digo, imposible que una persona pueda escribir o pueda sentarse como que yo necesito por lo menos transmitir esta angustia que tengo hoy, porque tampoco es que vamos a un mundo perfecto. ¿Y Todo el mundo tiene miles de problemas y es qué se parte hace de. con el bloqueo? ¿Qué se supone que se haga? Uno dice la teoría que uno debe dejar descansar y de repente aparece la musa. ¿O cómo te funciona a Ok. ti? ¿Cuál es tu experiencia? En mi caso, la cuestión, obviamente, los bloqueos es relativo, ¿verdad? Porque a veces yo sé que yo estoy bien cansada y necesito darle break. Necesito darle break. Por ejemplo, me pasa mucho que si se programan varias deadlines de comisiones como que back to back, ya yo sé que llega un punto donde yo voy a estar cansada. O sea, cansada es que yo no exactamente, yo no sé cómo voy a terminar la pieza. Entonces tengo que entregar porque tengo un deadline, tengo un contrato y yo no sé cómo voy a terminar la pieza. Entonces, yo lo que he podido practicar y es literal mi mantra, es como que yo me echo para atrás y lo dejo descansar un Deja de rato. respirar un poco. Exacto. Entonces, el hecho de yo tener tiempo para que esa pieza descanse, y lo he aprendido bien fuertemente en el proceso de mi experiencia en el trabajo, tengo que estructurarme para poder tener un break. Antes de entregar la pieza, siempre yo tengo que al menos dejar una semana. Si puedo tener 2, es mejor. Para yo no hacer nada por una semana con esa pieza. Dejarla So, ahí, usualmente haces eso. trato. Claro, porque la vida no es tan perfecta. Claro, dentro de las obligaciones, pero a la misma vez me hace sentido Sí, el programar hecho. de que tengo que tener tiempo para dejar esta idea descansar lo suficientemente para yo alejarme, estar una semana sin pensar en eso y volver a acercarme y decir, esto me gustó, esto no funciona, ahora sé, y de momento cuando me alejo, ya yo sé cómo voy a Y terminar. eso me hace Como sentido que, porque a mucha gente también le funciona lo que llaman por ahí la típica presión de que tú tienes una exacto, fecha, estás de camino, ¿verdad? A un deadline, tienes que entregarlo y esa presión te obliga, te fuerza. Pero a veces también esa un poco de presión me gusta la idea, el hecho de que dejar de respirar algo como parte de una estructura ya del proceso creativo, no como una cosa incidental. Es bueno también porque me hace sentido en el hecho de que puedes regresar a la idea y tal vez vienes con mejores ideas, va encontraste. fresh, exacto, Claro, que le das un descanso a ese pensamiento ok. y cuando te acercas nuevamente a la pieza, pues ya la ves distinto porque lo ves un poquito de afuera. Entonces, en el caso, por ejemplo, mío, que veo con notas y con sonido, como que a veces yo veo nota por nota y se me hace difícil ver el macro, ¿entiendes? Como que ver la obra en su totalidad y sentir, tú sabes, cómo va el ritmo, cómo va la marcha, cómo va el feeling. Pero si voy, imagínate, nota por nota, pensando como que, toca asignarle esto al violín, al oboe. Entonces, de momento es como que muy drenante. Necesito atrás, escuchar. Y ahí, por eso que la cuestión de los bloqueos, como que el bloqueo es a veces que estamos pensando en tantas cosas que no podemos pensar en lo esencial para la pieza. Pero hay que sacar espacio para poder decir, ok, ya sé lo que quiero con la pieza, este es el propósito y hacerlo. Que Random es presentado por Professional Hubs, el software digital todo en uno, que transforma la manera en que los abogados manejan sus oficinas legales con inteligencia artificial incluida. Conéctate también al aliado de Professional Hubs. Busca tuabogadopr.com. Simplifica tu práctica. Transforma tu éxito. Professional Hubs. ¿El mismo género de la música clásica te obligó a crear esa estructura porque la aprendiste en tu vida académica o es algo que tú misma como que dijiste, ok, si quiero tener éxito en esta carrera, necesito crear esa estructura? Yo, bueno, Y perdóname, cuando digo estructura me refiero la parte de no dejarlo en la magia en la magia, incidental no. esta ella. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el conservatorio tuvimos la visita de Ricardo Lorenz, que es un compositor
latinoamericano, creo que él da clases ahora en Michigan. Entonces, él está hablando del hábito, como que el hábito de escribir. Y entonces me acuerdo que él hablaba de que él se sentaba pues, en su mismo escritorio, con el mismo lápiz, todos los días. Y como que ese era su hábito, era sentarse. Que a veces escribía y a veces no. Entonces, como que de momento me acuerdo, eso fue un seminario, pues eso a mí como que despertó una chispa. Porque él hablaba de un hábito y tú en un estudio, en el mismo sitio, te sientas en la misma mesa, con el mismo piano, y como que crear ese hábito. Entonces, cuando yo salgo del conservatorio, que voy a hacer maestría, pues ahí yo empecé a trabajar en ese hábito. De como que, ok, si yo voy a escribir, ya que tengo una comisión, obviamente cuando estaba estudiando maestría no tenía comisión, bueno, sí tenía comisiones, pero no era como que trabajo, sino tenía que estudiar, tenía que hacer muchas cosas. Pero era sentarme a escribir, como que sentarme a escribir, sentarme con el piano. Y hay días que se dan cosas y días que no. Hay días que no sale nada, hay días que... Pero te sentabas y hacías tu hábito. Exactamente, el hábito, Ya. sentarme allí. Entonces a veces estaba así y literal mirando el piano porque no tengo ganas, a veces suceden cosas, ¿no? Problemas, situaciones que uno no tiene ganas de nada, literal. Pero ahí estaba yo Y sentada eso me frente al llama, piano. está interesante el tema del hábito, y para los profesionales que nos escuchan, me imagino que les llamaría mucho la atención, porque sin importar la carrera que uno está haciendo, o el trabajo que uno esté desempeñando, o el negocio que uno esté trabajando, uno sabe que el hábito y el trabajar fuerte es lo que te da éxito, ¿no? En lo que uno está haciendo y crear esas disciplinas, esas mismas rutinas, hábitos, ¿no? Me llama mucho la atención porque para efectos de la gente que nos escucha, el ánimo o las cosas accidentales que ocurren a nuestro alrededor tienen un efecto en nuestro ánimo, pero cuando la creatividad sobre todo, o imaginar y componer, está ligado a cómo tú te Al sientes. Y lo que sentimiento, al está, feeling. cuando están esos días más grises que otros, por decirlo así, ¿mantienes ese hábito? ¿Cómo funciona en tu mente o un compositor ya a este nivel sabe escoger esa emoción y guardarla en una cajita para hacer una ópera que tiene que ver con bombo y plena y mucha alegría? Yo creo que es una cuestión de discernir como que cómo me siento y si lo puedo usar. Porque obviamente no te digo que todo es perfecto y que yo me siento bien, porque a veces pasa que yo escribo algo triste y me pasa casi siempre con lo triste. Y yo puedo escuchar la pieza y vuelvo a sentir lo que sentía cuando escribí. Como que yo decía, me sentía mal. O Te entender, trae a ese estaba a momento. ese momento donde estaba, porque me levanté ese día, hay que seguir componiendo y trabajando, pero entonces de momento lo que está saliendo es esta nube de sentimientos densa, no hay mucha claridad. Igual yo la aprovecho, porque yo creo Ujú. que parte también de la cuestión de la creatividad, o más bien lo que nosotros decimos el éxito en la música, de hacer la música clásica popular, es como que cómo tú conectas con la gente. Porque obviamente tú escribes música, pero nosotros escribo música para compartir. O sea, yo escribo música para que la gente, y para mí es un privilegio que la gente vaya al teatro, se sienta a escucharme, a escuchar qué yo voy a decir. Y ellos tienen su propia experiencia con mi Mm. música. Ellos escuchan algo y entonces hacen esas conexiones en su mente y de momento empiezan a traer recuerdos y ellos tienen su propia experiencia. Así que para mí es importante conectar y ser lo más sincera posible, porque cuando alguien lo escucha, alguien va a sentir la- literal la tristeza. Tiene un amigo, Iván Rodríguez, compositor también, que él decía que era como estar desnudo frente a la audiencia. Él habla así, como que la composición es estar desnudo Sí, lo que frente. tú eres los estás exponiendo en una Exactamente. pieza en un Y es algo teatro. que yo he tratado de siempre hacer, que cuando alguien escucha mi música, me conoce. O sea, literalmente, escucha mi música y tú sabes quién yo soy. Ahí está cómo yo me siento, qué es lo que yo creo, qué me preocupa, qué me hace feliz. Todo está ahí. Y una vez escuchas mi música o tienes esa experiencia, pues al menos yo trato de ser bien sincera, porque la gente lo nota y lo siente. Y cuando está esa conexión, sobre todo con la audiencia y con los instrumentistas, es distinto, porque ya la música no te pertenece, sino que de momento ya otra persona, pues, eh, La hace se siente suya. identificada, exacto, con esa pieza, esa melodía, y eso trae unos recuerdos específicos, y lo lleva un momento, y de momento, pues, uno siente que ya la música, mira, pues, es mía, pero también es de todo el que quiera sentirse, ¿verdad?
parte de la ¿Eso experiencia. es lo más que te gusta de ser compositora? Mm, Yo creo que hay dos cosas. Lo primero es cómo yo puedo sacar una pieza, qué sé yo, de 10 minutos, por ejemplo, La Mareja de los Muertos, una pieza sinfónica, eh, y que salió de una sola idea, de una sola nota, yo tocando el piano, yo quiero, esta es la idea. Y de momento es una obra completa con todo ese sonido y toda esa magia orquestal, como que de punto A a punto B pasó tanto que la gente a veces no, Y o sea, invito no, a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que la escuchen. Hay forma de sí, escucharla, está en ¿verdad? YouTube, Está en YouTube. en YouTube. Y pondremos los enlaces a Sí, nivel digital. Marejada de los Muertos, Johanny Navarro. Cuando uno la escucha es una pieza bastante densa que te va transmitiendo sentimientos. Es una mezcla de sentimientos. Eh, eh, ¿Te gusta que la gente experimente o sienta parte de lo que tú viviste? Y Sí, sientes que con tu arreglo eso es lo que le puedes poner, le puedes compartir al público. sí, es como que es un honor porque la gente se sienta a escuchar lo que Johanny tiene que decir esa noche, ese día. Entonces, para mí es bien bonito porque la gente compra su boleto, la gente se pone linda, como que se viste, se prepara, ¿no? Están listos y quieren una experiencia. Y yo sé que en ese momento, claro, es efímero, ¿verdad? Porque la música está escrita en notas y está en un papel, pero eso no tiene vida, eso no suena. Suena cuando los músicos tocan, o sea, cuando el director sube las manos, da la entrada, pues ahí de momento todo es efímero, se crea el momento y después todo desaparece. Y al final la gente se queda con el recuerdo, pero no se lleva la música, porque tú no te puedes, bueno, a menos que la grabe y te la lleve. Se supone que no se Se haga. supone que no, por eso digo, se supone que no, o a menos que después, si la pieza está en las redes o en las plataformas digitales, tú Y es entres y la algo que no, escuches. y es algo Pero tú te quedas con que no había esa, pensado, es tú te quedas cierto. con esa idea, ahora mismo tú estás pensando en la pieza de Mareja de Muerto, pero tú, ¿cómo tú, se te quedó ahí? No sé, está en tu mente. No, y es bien Tu interesante experiencia. porque no lo había pensado. En la música popular, pues, obviamente, o sea, es arte en su forma, pero una cosa bien particular de ir a un teatro y escuchar música en vivo, sobre todo con una orquesta sinfónica, es que tú experimentas la lloración de estos vientos, estos El violines, esta sonido. percusión, es diferente, uno lo siente y no recuerda de niños cuando hacían estas giras Ujú. a los Bellas Artes y uno iba y escuchaba y uno de niño decía, esto es diferente, uno lo está experimentando, uno siente. eh, y sí, tengo recuerdos en tu caso de piezas que has estrenado en muy del teatro y ver la satisfacción, más allá del trabajo que se hace, pues que la gente responda a que se sintieron parte de lo que tú viviste. Exacto. Volviendo al tema de tus inicios y todo este asunto de que genéticamente estás cargada por mucha vena artística, eh, y estudiaste en la libre de música, ¿cómo surge este proceso, verdad, en tu vida de que te fuiste formando para decidir quiero hacer música clásica? Eh, pues cuando yo entré a la libre, yo estuve tocando saxofón y piano, fueron mis dos instrumentos. Entonces, yo cantaba en el coro, así que mi acercamiento como tal a la música fue de ese lado clásico, como que ese era el repertorio que se tocaba, el repertorio que se enseñaba. Entonces, como que siento que era ese el espacio, como que ese, porque era la música que se escuchaba, que yo montaba, que se ensayaba en la escuela, que era como que ese era el mundo. Y no podía concebir otra cosa que no fuera la música clásica. Entonces, pues, cuando comienzo, yo no pensaba que iba a ser compositora, comienzo a tomar clases de armonía, la libre, tomamos un curso de armonía. Entonces, fue con Furito Ríos, gran compositor, arreglista, saxofonista. Entonces, estamos hablando, una vez yo le doy ¿cómo es? Mi asignación, le dan enlace literal de armonía. Y él me decía, suena bien, pero está rompiendo todas las reglas. Y yo, sí, pero es que yo estoy escuchando Lo lo que que se estás supone. poniendo, ajá. Entonces él me dijo, bueno, yo, sí, mira, yo escucho las líneas y sé para dónde se van a mover. Entonces, él fue el primero que sugirió, y dije, bueno, pues si eso es lo que tú sientes, debes empezar, considerarme, considerar una carrera en composición, como que considéralo, porque ahí yo estaba en el proceso también, ¿verdad? De si vamos a audicionar, poder audicionar o si no, para aplicar a la universidad. Y ese fue el primero como que sembró esa cosita, mira, pues si eso es, por ahí hay algo, tú sabes. Y es aplicar
toda la cuestión teórica de lo clásico, ¿no? De armonía tradicional, el solfeo tradicional, el repertorio coral que hacíamos, pues era como que de momento, pues yo siento que este es un mundo donde yo puedo coexistir. Claro, después entré a ese mundo y me di cuenta lo difícil que es, porque es un mundo bien cerrado, son la misma gente, todavía, ¿verdad? Me considero joven, porque estoy todavía en ese range de ser joven, pero es como que enfrentarme a grandes obras, grandes repertorios, y entonces el espacio cada vez es más limitado, porque claro, imagínate, Navarro Pero versus mira, cualquier otro, tus piezas han sido Brahms, escuchadas, Beethoven, ¿entiendes? Como que piezas que has estrenado en Italia, en Estados Unidos, en Caribe, en Puerto Rico, has podido hacer arreglos para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, has hecho trabajos para música popular como artistas recientes, tanto en el Choliseo como en Coca-Cola, a una edad todavía bastante joven. Además de esos proyectos que estás haciendo, tu sueño, ¿cuál sería tu sueño como compositora? Puede ser muy abierta la pregunta, pero ¿cuál yo, sería esa cosa que tú dices, sueño con algún día hacer esto? yo creo que Sin decir sigue lo que estás siendo, haciendo, porque sé no, que porque tienes proyectos que no puedes hablar de tengo ellos, cosas que pero no puedo seguir todavía, pero es normal, como que además de que tengo esa superstición que no me gusta hablar de las piezas que estoy trabajando sí, porque ok, siento que las daño ok, antes ok, de que, es como que secreto ok, hasta que ok, ocurra esa segunda, la barra final, hay que digo, mira, sí, ok. esta es la pieza, Están como que te ahí, voy a están hablar. guardadas. Pero para mí el sueño siempre ha sido como que vivir de la composición, o sea, vivir de mi creatividad. Como que, ¿Estás y viviendo de tu sueño? sí, pero ese es o sea, es poder seguir, ¿no? Mantenerlo. Mantener eso y ver mi crecimiento como artista, a la misma vez que mi crecimiento como persona, ¿no? Empezar a ver pues todo el esfuerzo y ver todos los sacrificios, todo el networking, como que de momento ver cómo todo se va cuajando. Pero mi sueño siempre ha sido eso, tratar de vivir de la composición, del arreglo, de la creatividad, pero para mí ese es el sueño. Lo demás está bien. Pero si quisiera, obviamente, poder hacer Claro, eso. poder mantenerte haciendo. Sí, y soy afortunada porque tengo esa dicha y obviamente hacemos 20 cosas, todos los guisos y todo, nada, eso es parte del proceso. Pero nada más que estar aquí en Puerto Rico con mi familia, yo poder tener esa accesibilidad de poder Ujú. trabajar con la sinfónica, con la filarmónica, con el conservatorio, o sea, como que poder establecer relaciones con estas instituciones tan importantes, a Ujú. mi edad, obviamente, Es un privilegio, claro. para mí es un privilegio y una honra. Entonces, cada ¿Qué? vez que me dan como que esa encomienda, pues para mí eso es bien serio. Y dije, lo tomo bien en serio y con mucho miedo, pero con muchas ganas de hacer algo bien bueno y hacer algo decente, hacer algo bien chévere. ¿Qué le dirías a las personas que nos escuchan sobre, o sería un consejo a tu temprana edad, pero has vivido demasiadas experiencias en diferentes círculos muy importantes? ¿Qué le dirías a aquellas personas que quieren crear y están detenidos en un bloqueo? ¿Qué le dirías ahora mismo a esa gente? Bueno, el bloqueo, un paso para atrás o 20 para atrás, como que alejarse totalmente de la pieza, alejarnos lo más que se pueda y ver qué otras ideas, qué cosas salpican de esa expresión, porque siempre hay algo y es como que, ok, por aquí es que me voy, porque siempre bloqueo es como que no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a escribir y es como que es ese espacio donde el espíritu y la mente dice, por aquí es que es. Y es como que alejarse un poquito hasta que eso llame la atención y dice, aquí está el camino. Johanny, te agradezco por estar con Gracias por la nosotros. invitación. Pudiéramos hacer muchos programas sobre el tema de la estructura de la creatividad. Admiro tu trabajo, Gracias. sobre todo tu disciplina. Creo que eso te hace ver muy diferente de cualquier persona de nuestra edad. Eso de que te levantas, conozco todo el sacrificio, le dedicas tiempo. Así que muchas gracias y te deseo lo mejor de los éxitos en las próximas etapas. Gracias.